de cuando vemos videos de gatos, videos, memes, ese tipo de cosas, fotos de gatos, como que podemos esperar cualquier cosa. Ya estamos acostumbrados a cualquier barbaridad de los gatos, un tanto porque así es su personalidad, orgullosa, tal vez individualista cuando les conviene, cariñosos cuando les conviene, etcétera. Pero el otro día vi un video en donde está el gato orinándose en la estufa, así tal cual. O sea, se ve el charcote amarillo de ya saben qué. Y podemos ver, también hay otro por ahí, ¿no? De dos gatos que se pelean en el nacimiento junto al niñito Jesús y cualquier cantidad de barbaridades. ¿Qué significa eso? Significa que ni siquiera a los gatos les damos una correcta educación en esta sociedad contemporánea. Los gatos no, con los gatos como los niños, como los perros, como quien ustedes le pongan, no nacen educados, educados para una, digamos, para un entorno. En estado, digamos, no sé si salvaje, pero viviendo en la calle, ellos están perfectamente adaptados para ello, aunque les espere una vida de sufrimiento y precaria en la que regularmente viven poco, digamos. O sea, no es lo mismo la expectativa de vida de un gato, de un perro que vive en el cobijo de un hogar a uno que vive en la intemperie, ante las inclemencias de la vida. Sirva este intro respecto al comportamiento, al mal comportamiento gatuno, al pésimo comportamiento gatuno a raíz de una pésima educación que reciben de sus dueños, para iniciar esta nueva sesión del seminario de psicofilosofía callejera, transmitiendo desde la gran Ciudad de México. Soy Francisco Ciprián y hoy vamos a reflexionar en este espacio que tratamos justamente de reflexionar sobre asuntos que nos competen, digamos, desde una cuestión un tanto filosófica o pseudo filosófica y desde un tanto desde la experiencia, desde la parte también empírica. Hace poquito contaba un padrecito en su homilía en la iglesia. Me parece que era algo que él había visto, iba en el transporte público, algo que él había visto, que le habían contado. Iba en el transporte público y entonces un señor, un papá, iba con su niño y habían entrado en alguna especie de discusión, que el niño no se portaba o no quería hacer lo que el papá le estaba diciendo. Y lejos de hacerlo, de hacer lo que el papá le estaba indicando, lo que hacía era incluso en un acto de rebelión, era de desafío, era ir en contra del padre y pegarle una cachetada. Y entonces el padre reaccionaba de una manera muy amorosa, si pudiéramos decirlo así, un tanto conciliadora, tolerante y digamos que abrazando al niño, dándole, respondiendo con amor. Ese amor que por supuesto es muy importante a la hora del trato con no solo padres e hijos, sino también entre hermanos, etcétera, entre el trato de nosotros hacia los demás, incluso criaturas de Dios como los animalitos. Estoy hablando de los animalitos de cuatro patas, no los animalotes de dos patas. Eso que mencionaba este padrecito es aplicable a veces. ¿Qué pasaría si en lugar de una bofetada el niño después, en una segunda ocasión, y después de una tercera y en una cuarta y en una quinta, etcétera, lo cual por supuesto ocurre, reacciona de esa forma violenta hacia el padre? Evidentemente habrá un momento en el que el padre, su respuesta sea, como decía, amorosa, conciliadora,
Pero la respuesta amorosa, muchachos, es simplemente la respuesta de que te abrazo y te apapacho y trato que te tranquilices. O sea, una propuesta, una reacción, una postura del padre en este caso, que también puede ser en otro entorno, en el entorno educativo e incluso en el entorno religioso, tiene que ser por fuerza, con palabras lindas, con suavidad y con ternura. O sea, una propuesta, una reacción eh, con autoridad, severa, firme, es una reacción carente de amor. Esa sería una pregunta que creo que vale la pena reflexionar antes de responder. El problema es que como los gatos, como los perritos, todos los seres que estamos, que nos podemos juntar, por así decirlo, en un hogar para vivir, todos los que nos juntamos en sociedad, necesitamos cumplir reglas, necesitamos cumplir normas de comportamiento. Vean a las vacas, vean a los pollos, vean a los pelícanos. Yo vivo muy cerca del bosque de Aragón y en esta época de invierno eh, vienen aves migratorias, en particular lo que vienen son pelícanos, y ellos tienen una sociedad, una organización social muy, ¿qué les diré? No sé si llamarle estricta, pero es muy rígida. Cada quien hace cada quien cumple el papel que le toca realizar, desempeñar. Rara vez en este tipo de aves migratorias, estoy hablando de de los pelícanos, rara vez ves peleas. Yo nunca lo he visto, ¿no? O sea, son varios años que los he observado y nunca he visto siquiera, no sé, una reyerta, no una pelea por un pez, ellos solo comen pez, recién pescado, sí, tal cual. O sea, no lo comen si ya está muerto, lo comen vivo, muy fresco, pues. Entonces tienen una organización muy avanzada, pienso yo, muchísimamente muy avanzada. Eh, que no se, a diferencia de los gatos, ¿no? Que siempre se están peleando, que siempre están riñendo y que es como su pan de cada día. En el hecho de que un padre no se ponga, no asuma una posición firme con propósito educativo, o sea, no porque está enojado o porque no le han ido bien las cosas, sino meramente educativo, está causando muchísimos estragos. Es decir, vivimos en una sociedad bajo la idea, bajo una idea de amor, la exclusivamente de un amor tierno. En algunas ocasiones he explicado, o sea, hay casos, ¿no? O sea, el niño malcriado, empoderado, que ha proclamado esos derechos sin ton ni son, eh, completamente contra los padres, incluso pudiendo ir contra ellos por una vía legal, porque el niño se hace creer desde, otra vez, hablamos las élites, los gobiernos, los grupos que conforman que gobiernan nuestro planeta, y por supuesto otros supuestamente educativos, altruistas, no sé, la ONU, la UNESCO, etcétera. Se ha empoderado al niño de una forma, esa palabra la detesto, pero eso es lo que ellos hacen. O sea, se cree hoy que el ser empoderado es que el estar empoderado implica una cualidad en el ser humano. O sea, así de nauseabundo es, ¿no? O sea, el problema es que viven millones de seres empoderados juntos que no se toleran, que no saben convivir entre ellos, porque es un ser empoderado contra otro ser empoderado. Son amigos unos meses, pero ya después obviamente se dejan de hablar. Esa idea, esa falsa idea, o sea, de que el niño te patea las espinillas y que tú debes de reaccionar diciéndole te amo, o sea, es decir,
hay momentos para mostrar esa ternura, pero en otras ocasiones ese amor tiene que manifestarse en educación, en autoridad, en saber que el chamaco necesita una guía, necesita una autoridad, necesita ser, digamos, por así decirlo, coacheado, aunque no tampoco me gusta esa palabra por lo que significa hoy en día. Necesita ser guiado, llevado por el buen camino. Y eso requiere in, invariablemente autoridad, porque el padre, el profesor, el maestro, incluso el sacerdote, y todas, el jefe en la oficina. No estoy diciendo que se haga mal uso de ese poder, pero necesita autoridad. Estas figuras que se les ha despojado no por casualidad, ya lo he dicho, el mundo rueda para cierta dirección, no por casualidad, no por una cuestión azarosa, sino por una razón muy en particular y muy especial. Que lo que se está haciendo es despojar a nuestras figuras de autoridad en la escuela, en el hogar, pero al final de cuentas entonces, quién te va a moldear? ¿Quién te va a educar? ¿Bajo qué preceptos? ¿Te moldean los de allá arriba? Los que dirigen el mundo, así tal cual. Y entonces en esta cultura del hago lo que quiero, yo soy lo que quiero ser, lo cual es una tontería, eso no es cierto, pruébalo y verás. Puedes intentar con algunas cosas y algunas te van a salir ciertamente, pero muchísimas otras no te van a salir. Entonces, necesitamos contención, una palabra que se dice mucho hoy, necesitamos de un límite de fronteras, saber qué puedo hacer, qué no puedo hacer, hasta dónde se me es permitido llegar, hasta dónde puedo llegar con un papá, porque vivimos en la falacia de que tenemos que ser amigos de nuestros padres. O sea que un buen padre es nuestro amigo. O que somos buenos padres en tanto que somos amigos de nuestros hijos. Y es una eso es equivocado. Nosotros padres y bueno, y si son y los hay padres que todavía son hijos, el padre no debe de ser amigo de su hijo. Puede haber momentos en los que se intercambia una confianza y ciertamente una amistad, pero la vocación, el sentido, el rol de cada uno de ellos debe de ser el padre de figura de autoridad, de apoyo, de respaldo, de educación, incluso en caso de ser necesario, de persuasión, también de castigo, de amor, pues son muchísimos factores. Y eventualmente se prestará, ¿no? Para que unos y otros, padres e hijos, hijos y padres, puedan intercambiar esos momentos de camaradería, fraternos, que puedan ser interpretados como una amistad. Pero es muy importante saber siempre que los padres deben de estar en una posición y los hijos deben de estar en otra. En ese, digamos, en ese diluirse de las fronteras entre unos y otros, o sea, que debemos, o sea, somos buenos padres en tanto contemos con, ¿qué les diré? Con esa complicidad de los hijos, o más bien que ellos cuenten con nuestra complicidad. Podemos drogarnos con ellos, ¿no? Podemos emborracharnos con ellos, podemos fumar mota con ellos, y eso nos hace buenos padres. Eso es la peor estupidez que puede. Un padre está a costas de ser poco popular, a costas de ser, ¿qué les digo? Poco, poco querido. Eso, por ejemplo, lo batallan mucho, lo ven mucho las madres, las mamás solteras, que a lo mejor el chavo pasa tiempo con su papá, no vamos a suponer que lo pase el fin de semana, por decir una cosa. Y entonces la madre trata, porque
por supuesto, hay buenas madres que sabe que hay que poner reglas, que sabe que hay que poner castigos, que sabe que hay que exigir. Las cosas a los hijos no se les deben de dar gratis, jamás, ¿no? Jamás. Es más, ni el amor se da gratis. Bueno, entonces esas madres batallan entre semana para que el chamaco tienda su cama, para que haga la tarea, para que se porte bien, para que respete. Hoy la idea del respeto hacia los demás, o sea, está en esta sobreprotección venida de las tonterías de la ONU, muy satánico, otra vez, muy satánico todo, todas este tipo de agrupaciones, de organismos internacionales, están dominados por masones. ¿Qué es lo que quieren? Que perdamos el control de nuestros hijos, el control de nuestros alumnos, el control incluso de nuestra feligresía. Tú puedes hacer lo que tú quieras, hago lo que se me pega la gana, hago muy Bart Simpson, ¿no? Y vean lo que pasa con Bart, un completo desastre en su vida. Y entonces, ¿por qué? Porque ellos quieren controlar completamente a esos niños, a esos jóvenes, meterles todas las drogas que quieran, ya que no hay un control, un retén moral, porque no existe, porque nadie me puede decir nada, porque yo puedo hacer, ya es la hora en la que, recuerden la hora en que pasa el camión de la basura, nadie me puede decir nada, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo soy mi propio proyecto personal. Estás todo idiota, no es cierto. Simplemente eres un títere, una marioneta que controla la gran y perversa élite mundial que controla, que dirige este mundo. No hay en ti nada nuevo, no hay en ti ninguna idea original, no hay en ti nada que tú puedas considerarte, yo soy autor de esto, no es cierto. Eres rehén, simplemente eres esclavo de las empresas para comprarte lo que ellos dicen, para divertirte todo el tiempo en la forma en la que ellos, o sea, en la que ellos, en la que ellos te digan. No hacen más que explotarte. Veo una información en los diarios esta semana, fíjense nada más. Esto es muy importante. Las deudas que acumulan los chicos entre 18 y 24, 20, o sea, en su adultez temprana es enorme. Pero las que acumulan por ahí ya entre los 30 y los 40 años, o sea, ya acumulan deudas porque le deben, iba a decir a Coppel, ¿no? Bueno, pero sí, o sea, le deben a Coppel, a Electra, a pagan Netflix, pagan Spotify, pagan HBO, pagan Max, pagan Disney Plus, pagan absolutamente todo. O sea, pasa mucho en el fútbol. Ahí viene el de la basura por si quieren sacar su bote. Fíjense nada más qué tontera. Lo ven muy claro en el fútbol. Se ha ido privatizando y privatizando la transmisión de los equipos de fútbol, de unos partidos horrorosos. Pero la gente se siente una especie como de, en una categoría superior, como en una posición de distinción, solo que porque paga, o sea, no basta con tener Fox o ESPN, sino ahora hay que pagar el canal especial de Amazon, el canal especial de ESPN, canal premium de Fox. Hay que pagar sobre lo que ya pagas, porque para pagar para tener ese canal, hay que, hay que tener un contrato, hay que tener contratada una televisión, un paquete, un sistema de ya de por sí que tienes que pagar. Bueno, hay que pagar doble, hay que pagar ese que puede ser el que ustedes quieran, ¿no? Y después hay que pagar por esos canales más exclusivos para que te pasen el juego del Zacatepec, ¿no? O el del Mazatlán, o lo que ustedes quieran. Y la gente se siente, fíjense nomás qué estupidez, la gente se siente especial porque paga aquello que en realidad debería de ser gratis. Es como pagar 100, 80, 100, 120, 150 pesos por un café, cuando ese café te puede costar
O sea, puedes poner un, un sobre de café legal con piloncillo y canela, y con ese pues te sale que 1 o 2 litros, y con ese pues cuántas tazas te saldrá, ¿no? Por lo menos para 2, 3 personas, 1 o 2 días tienen café pues ¿por qué? Por 20 pesos. ¿Cómo es posible que la gente puede sentirse en un grado de distinción, de exclusividad social, por pagar lo que es gratis o lo que realmente es muy barato? ¿Por qué pagar? El otro día discutía con mi hija, ¿no? O sea, en estas experiencias, en las salas VIP, que unas personas comiéndose un trozo, creo, no sé si ya lo platiqué, ¿no? Un trozo de un corte de carne. Decir, bueno, pero ¿por qué? Explíquenme por qué. Cuando voy a ver una película al cine, ¿por qué tendría yo necesidad de pedir un corte de carne, ¿no? Un ribeye, dejémoslo, que obviamente no te va a costar 80 pesos, ¿no? En esta sociedad en donde además yo cobro lo que yo quiera. Y así se le queda, o sea, así se le ha inoculado, introyectado, inyectado a las personas, sobre todo los jóvenes, esta estúpida idea muy del Shark Tank, ¿no? O sea, su gurú es Arturo Elías Ayub y ese tipo de babosadas, en lo que yo puedo ganar lo que yo quiera. Bueno, pues sí, ¿no? Pues espérate a que te cobren la gasolina a 25, 30 pesos. Espérate a que la renta te la suban a 15, a 20, a 30 mil, porque el casero te escuchó. Y dice, va, bueno, pues entonces yo también te la dejo caer y pues te cobro 25,000 pesos de renta o 30,000. Y eso muchachos, eso es una desgracia social. Cuando la gente, por esta idea de este capitalismo voraz, salvaje, piensa que puede tener lo que sea, entonces viene la catástrofe, porque no vas a tener dónde vivir. No te va a alcanzar para vivir. Vas a acumular grandes deudas desde pequeño, vas a acumular grandes deudas siendo joven y no te va a alcanzar. Así trabajes, tengas 2, 3 chambas, realices tu bendito emprendimiento, hagas lo que hagas, no te va a alcanzar. Salvo excepciones, por supuesto, o salvo si eres hijo de Carlos Slim. Entonces, en esta relación tan perversa que se ha disuelto la figura de autoridad de los padres, vemos unas cosas tremendas, ¿no? Ya he platicado cientos de miles hoy de jovencitas y también de chiquillos que se han convertido, que han convertido en pedazos de carne, que se prostituyen, que se venden, y ellos son los modelos sociales a seguir, incluso desde los medios de comunicación. Ustedes lo ven, ¿no? Todo lo que haga esta tipa vulgar que se llama Kareli Ruiz, que no sé dónde le ven la belleza, digo, está muy exuberante porque tiene no menos de 5 o 10 operaciones, o sea, ya la belleza natural está fuera de onda. Y las redes sociales la siguen. ¿A qué se dedica ella? Pues a prostituirse, pero a ellas les llaman influencers. Vivimos en una era de lenguaje perfumado, de manera tal, esta es una trampa. Ayer estaba viendo un curso de bioética muy interesante de una profesora de la UBAC, la Universidad Vasco de Quiroga, me parece Laura Palma, algo así. Ella es doctora, médico, genetista, bióloga, una mujer muy, muy preparada. Entonces ella habla de que esto nuevo que hay en torno a la bioética es más o menos una cosa atroz como todo lo que hace esta gente, en la cual se permite todo. O sea, se ha pretendido hacer ciertas normas éticas que son más de pseudoéticas para permitir lo que se quiera.
Otra vez, ¿no? Bajo esta disfraza, o sea, acuérdense algo que he dicho en muchísimas ocasiones, esta idea de que estas mentes tan perversas todo lo compran, de todo se apoderan, todo secuestran, la libertad, la democracia, el derecho, etcétera, ¿no? La libertad de expresión, para hacer algo atroz de ello. Y la ética no podía ser la excepción. Hay una rama y varias ramas de la bioética que básicamente lo que llevan a pensar es esta, digamos, esta idea muy libertaria o pseudo libertaria de que yo puedo hacer lo que yo quiera, que es igual mi libertad, mi subjetividad, mi autopercepción, lo que yo crea, lo que yo quiero. Entonces, a través de esa idea, el embrión que está en gestación en tu cuerpo, si eres chica y estás embarazada, no es un ser humano. O sea, desde este punto de vista bioético, no es un ser humano. Y que tú puedes decidir sobre tu propio cuerpo, aunque en realidad estés decidiendo sobre otro cuerpo. Es otro cuerpo que habita en ti, pero es otro cuerpo, incluso con, explica la doctora, con diferente material genético, porque tiene genes del padre. O sea, luego entonces ya no es, es genes, son genes, sangre de tu sangre, pero no eres tú. Ese cuerpo que ya es un cuerpo que por supuesto tiene vida, tanto que tiene vida es que está creciendo, si no, si no tuviera vida, pues no tendría sus latiditos del corazón, no habría sangrita, sangrecita, como le quieran llamar, fluyendo sobre sus venitas, no habría, o sea, y no estaría formándose y creciendo. Tanto que tiene vida, como que está ahí, como que está creciendo, como que está ocurriendo todo con él. Y entonces en esta nueva bioética, eh, tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, yo, mi cuerpo, mi decisión, no mi cuerpo, mi responsabilidad. A los médicos, por ejemplo, como explicaba esta doctora, a los médicos se les puede obligar ya en algunos países a realizar abortos, aunque tú no quieras, lo cual todavía medio persiste en nuestro país en este concepto de la objeción de conciencia. Yo por mi ética, por mis creencias, incluso por mi religión, puedo, puedo no prestarme a esto, ¿no? Y además con todas las otras atrocidades que hacen, ¿no? La inseminación in vitro, la clonación, todas estas cuestiones que van muy enmarcadas en el creerse Dios ellos. Entonces, hay, hay, digamos, corrientes de la bioética que van hacia ese punto, hacia el yo hago lo que se me antoja, en tanto que es mi libertad, mi percepción, mi tal. Imagínense, ustedes pueden saber lo que puede ocurrir con un, un embrión eh, con una fecundación fuera de un vientre materno para crear seres humanos por vía de estas técnicas eh, genéticas, por todas estas nuevas técnicas que se hacen desde la medicina y desde la biología, es jugar eso, ¿no? Eso es lo que están haciendo, jugar a ser Dios. Cuando todos sabemos lo tremendamente importante que es contar con nuestros padres, porque ellos están en esta rabiosa batalla contra la familia, contra todas esas figuras de autoridad. Ustedes lo ven mucho, ¿no? La familia, dicen ellos, es un accidente. En realidad tu verdadera familia, pues son los locos que hacen las mismas estupideces en la calle que tú, ¿no? Encuerarse, drogarse. No, nunca es para algo bueno, ¿no? De provecho. Ese es algo como les decía la vez pasada, ¿por qué siempre el uso, o por qué muy comúnmente el uso de la libertad en mi sexualidad va a ser algo necesariamente pervertido?
O sea, acostarme con dos fulanos que no conozco, caer en relaciones homosexuales, porque no hay, fíjense nada más, hasta dónde funciona esa bioética. Tráiganme un doctor, un médico, un biólogo, lo que ustedes, alguien que diga, que les diga bien la neta, muchachos, el recto, o sea, ese agujerito por donde hacen del 2 no es una vagina. Díganme, un profesor que tenga las pelotas, las bolas, un doctor que para decirle, muchachos, cuidado, ¿no? Esa cosita por donde haces del baño, del 2 no es una vagina. O sea, de entrada. Y entonces ya lo he dicho en varias ocasiones, lo que está ocurriendo con los incrementos en los casos de cáncer, ¿no? En el colon, en el recto, y los abundantísimos, ¿no? Ya prácticamente epidemia o pandemia, de pensar que, que el ano es una vagina. Así en eso estamos. Porque se permite todo. Fíjense nada más. Está el caso que siempre se me ha escapado, pero hoy no se me escapa, se acaba de ir. Yo creo que era así como un tanto cosa del Espíritu Santo, no te metas con el presidente de los Estados Unidos. No hablo del loco actual, ¿no? Sino del loco anterior. Siempre Washington dominado por estos tipos completamente deleznables, ¿no? Detestables. Biden salvó a su hijo, indultó a su hijo, culpable de toda clase de suciedades contra niños, así tal cual. Hay una foto, y ahí está la foto en las redes. O sea, por más que lo defendió, que lo defendió muy bien, pues, ¿no? Eso se sabe. Hay una foto en donde el tipo que ya es bastante crecidito, imagínense, si el papá ya tiene como unos 130 años, imagínense el hijo. O sea, no es ningún jovenzuelo. Está tumbado completamente drogado. Y lo que se cuenta es que así muy, muy satánico, ¿no? Eso es muy de la escuela satánica, eh, con niños, pero verdaderamente niños. O sea, no es así como que la chica crecidita, que está, no, 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 o sea, como la chica de 16 años, 17, que yo no sabía que era menor de edad. No, no, muchachos. O sea, un niño, o sea, morrititas, niñitas, conformitas con sus formas de sus cuerpos todavía de niños. Cero, desarrollo, cero, nada, 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 nada. O sea, niños, o sea, no, ¿qué quiero decir con esto? Ni siquiera adolescentes. O sea, los chavitos drogándose en el cuerpo de él, metiéndose de todo. Eso, permitido, claro, en una sociedad estadounidense donde todas estas clases de barbaridades cada vez les van siendo menos, mm, como menos, como algo trivial. Me decía un amigo en la semana, mm, que él piensa, en este tema que también hemos abordado en algunas ocasiones, él piensa que en ocasiones la izquierda propicia algunos destrozos, algunos estropicios, que luego llega a resolver la derecha y la ultraderecha. Eso es muy discutible. Y viceversa, la derecha puede llegar a causar ciertos estropicios, como esta desigualdad y todo, que según la izquierda llega a resolver. Eso es una visión que superficialmente puede ser correcta, ciertamente. Sin embargo, vean el trasfondo. Yo insisto, izquierda y derecha está el mal alojado en sí. Cualquiera que pelee, que luche, que pugne por el poder, detrás de él mismo, o sea, eso en sí ya es un pecado, que es la codicia, la ambición. Vean a Eduardo Verástegui, ¿no? Sabrá, pues, yo no sé honestamente qué sea, pero dejémosle en esos actorcillos de Televisa. De repente ya es guadalupano. Y con su conversión guadalupana ahora quiere ser presidente. O sea, no manches, ¿no? O sea, si tú quieres si tú quieres servir a Dios, tienes que ser el más humilde, el más pequeño, el más
el que viva en el mayor de los anonimatos. No ser presidente de la República. Eso desde luego nace de su corazón codicioso. Pero bueno, hay mucha gente idiota entre los católicos que por supuesto le creen su patraña, ¿no? Siempre hay para todos. Entonces, de alguna forma, o sea, el mal siempre está engendrado en esa persona deseosa de poder. Y ellos se hacen necesarios a sí mismos. O sea, la derecha puede causar unos daños que después, no te preocupes, aquí tengo la izquierda que te va a salvar. Los derechos, los derechistas y las ultraderechas usando siempre a Dios para sus fines perversos, porque la ultraderecha es por necesariamente codiciosa económicamente. Lo que vivimos de una desigualdad histórica jamás vista, creo que no es mera casualidad. Y la izquierda, haciéndose siempre la revolucionaria, la que siempre lucha, siempre está preocupada por las bases sociales, hasta que te metes en esas bases sociales y te das cuenta de la terrible pestilencia de esas bases sociales, ¿no? O sea, gente codiciosa, desde los que traen su chalequito morado de Morena, hasta es como les llaman, ¿no? Todas esas estructuras territoriales y ellos, unos usando a Dios, como siempre digo, para sus perversos fines, o sea, lo que quiere Verástegui es ser presidente de la República. Y los de izquierda igual, ¿no? O sea, negando a Dios igualmente para sus perversos fines, de manera tal que ya hemos perdido la verdadera noción de lo que es el bien y el mal. Ya es así como en este relativismo, ¿no? De que cualquier cosa puede significar cualquier cosa, que no hay verdades absolutas, que cualquiera tiene su verdad, ¿no? O sea, por ejemplo, todos hablan de este concepto tan manoseado de las energías, ¿no? Es que yo creo en las energías. Sí, pero ¿qué rayos? O sea, ¿a qué te refieres con esas energías? Y entonces ya cualquiera puede hacer su mundo espiritual, metafísico, como toda su vida, a la altura, a la medida de sus propios caprichos y de sus... En donde, a final de cuentas, insisto, no somos más que meras marionetas, medios esclavos del sistema, que van allá siempre en este incesante consumo, en esta necesidad igualmente muy persistente de diversión, porque está prohibido aburrirse. Pero cuando tú no te tomas pausas en tu vida, cuando tú no pones saltos en tu vida, lo cual no es posible si siempre estamos en el celular. Por eso tenemos la impresión de que la vida corre muy rápido, porque siempre estamos atosigados por el bombardeo incesante, por la diversión. Vemos un TikTok y de repente ya pasaron 3 horas. Vemos historias de Instagram, dale, de repente ya se hizo de noche, de repente ya son las 3 de la mañana, de repente ya es 22 de diciembre y el año se nos pasó rapidísimo. ¿Por qué? Porque nunca reposamos, porque nunca nos detuvimos, porque nunca nos aburrimos. Y la aburrición o ese estado de tranquilidad es tremendamente necesaria para descansar, para encontrar la paz. No vas a encontrar la paz si siempre andas en el desmadre. O sea, no vas a encontrar la paz, créeme, en un en un en un bar de la Condesa. Tampoco vas a encontrar la paz si estás ¿quién encuentra la paz estando de vacaciones? No se puede. Porque estás en el estrés, aunque quieras, aunque llegues a la playa, bueno, a lo mejor estás como en 30 minutos, en 30 segundos de paz, pero es a lo único a lo que puedes aspirar. Si escalas la montaña más alta, no tienes oportunidad de paz, porque estás en el desgaste, en la exigencia, en el estrés de llegar arriba, en la presión de cumplir un objetivo. Llegas allá, bueno, sí, ya listo, vámonos. ¿Y cuánto disfrutaste esa paz? Una paz, además, donde ni oxígeno hay. Entonces, por eso siempre andamos en la persecución, siendo ese ser permanentemente insatisfecho.
En esta carencia de autoridad, de normatividades, de fronteras, de reglas, eso lo trasladamos a nuestra idea de Dios. Quiero cerrar con esto, aunque es un tema que debemos de, de abordar más a fondo, lo iremos haciendo poco a poco. Una de las cosas que más nos cuestan trabajo a entender, incluso a gente religiosa, es el concepto de la ira de Dios, del enojo de Dios. Solo voy a tocar algunos puntos esenciales, porque esta parte es muy importante. Y con ello, de ese temor a esa ira. ¿Por qué? Porque hemos creado una sociedad, digamos, una sociedad, vamos hacia una sociedad, la queremos, a veces ya la tenemos, de que todo es así como un helado dulcezón de McDonald's, como un frappé. Nuestras relaciones tienen que ser bien dulcecitas o dulcesotas, ¿no? Como un sundae de McDonald's, algo así. Y entonces tenemos que ser, todo tiene que ser chido con nuestros padres. No, mi papá es súper buena onda, ¿no? Es mi cuate. Graso error, señor. Porque no está usted enseñándole a su hijo de autoridad, de normas, de reglas. Y el chamaco, en la gran mayoría de las ocasiones, será ingobernable, ¿no? Prepárese para que lo mediquen, ¿no? Con estas, bajo la tesitura de las nuevas bioéticas, ¿no? Una palabra muy buena, como todas las que nombran, ¿no? O sea, colectivos, bioética, diversidades, inclusiones, tienen conceptos muy padres para todos. Entonces, nos da miedo, o nos da repulsión, o nos causa mucha ansiedad y mucha angustia la idea de la ira de Dios. Si ustedes se remiten al Antiguo Testamento, una buena persona, un buen hombre, y recuerden que en este contexto, cuando digo hombre, me estoy refiriendo a la mujer, porque la mujer también es hombre, o sea, yo no le voy a decir todes, ¿no? Aunque a ustedes eventualmente les pueda decir muchaches en un tono irónico y burlón de las estupideces de los que han creado 1514 géneros, ¿no? Entonces, a toda ira corresponde un temor, ¿cierto? O sea, yo sé que hay un Dios que me puede castigar. Yo sé que hay un Dios que me va a juzgar. Yo sé que, y entonces antepongo mi protección ante esa ira es ese temor. ¿Y cómo voy a reflejar ese temor? Que no es lo único, ¿no? O sea, es solamente una parte sustancial, unos elementos, un par de elementos en nuestra relación con Dios, porque ciertamente nuestra relación con Dios es de amor. Pero ¿qué pasa si yo a mi papá terrestre, terrenal, ¿no? El que tiene INE, a ese papá le pongo una cachetada y le doy una patada? Y cada que me ordena algo, bueno, tiene que haber un momento en el que me ponga una zurra, una tunda, como le digan en el país que nos pudieran escuchar. Puede haber desde palabras serias, recias, firmes, castigos. Y hay un momento en el que el chamaco se habrá ganado una tunda. Claro, ¿no? ¿Qué les va a decir la ONU, la CEP? Los pueden llevar a la cárcel, ciertamente. Fíjense nada más. O sea, nosotros tenemos que ser permisivos, pero ellos no son permisivos con nosotros. O sea, si tú no haces lo que te dice la ONU, lo que te dicen las agencias de la ONU, lo que te dice la CEP, que como ya he dicho, la gran mayoría, o sea, bueno, quiten a Justo Sierra, a Amado Nervo, ¿no? No me acuerdo quién más, algunas figuras connotadas de la vida intelectual, ¿no? Como Mario Delgado, ¿no? Como Emilio Chaifet.
figuras connotadas de la cultura en México, que ciertamente las ha habido, si tú no haces lo que ellos te dicen, entonces te pueden meter a la cárcel. O sea, si tú no permites que tu hijo se mutile los genitales porque resulta, ¿no?, que tiene disforia sexual, un trastorno que no existe, pues es una invención de las farmacéuticas, de la psicología dominante y de las mafias de la APA, ¿no? Tanto la agencia gringa de psicología como de psiquiatría, entonces te meten a la cárcel. De hecho, en lo que les mencionaba hace poco de la objeción de conciencia, no en todos los países los médicos se pueden, por ejemplo, abstener de hacer este tipo de, no sé, vamos a dejarlo en la interrupción de la vida, ¿no? Pueden ir a la cárcel si no lo hacen. Entonces, volviendo, o sea, en algún momento tiene que haber una respuesta estricta, rígida por parte del padre. Lo que pasa es que hoy vivimos, lo dice un psicoanalista español, vivimos una era en que los padres nos da mucha angustia perder el amor de los hijos, que los hijos no nos amen, más o menos así. Eh, mm, Cuando antes era al revés. A mí todavía me tocó, yo nací en 1971, a mí todavía me tocó que los papás o sea, es decir, es que de algún, ¿cómo, ¿cómo haces que el chamaco se trague sus verduras? ¿Cómo haces que, y déjenme decir, yo era un niño relativamente bien portado, digo relativamente bien portado porque cuando jugaba fútbol, bueno, le rompía las macetas a mi abuelita, ¿no? O de repente, como todos los niños, eres imparable. O sea, a mí como a todos los niños de mi época nos hubieran diagnosticado estos asesinos, estos criminales con TDA, ¿no? Entonces, a mí me tocó una vez que mi mamá, que en paz descanse, eh, justamente, a mí me daban asco las verduras. Yo era muy enfermizo. Entonces, ¿cómo podía encontrar mi mamá la forma? Digo, también me podía pegar, muchas cosas, ¿no? Pero pues bueno, si le pegas, pues si de por sí está idiota, pues lo vas a dejar más idiota, ¿no? Y si no quería tragar, pues menos lo va a hacer después de una sensacional madrina, ¿no? Entonces, me acuerdo una vez, ¿no? Que me amenazó, a mí, ¿no? Que era el más melindroso, y me dijo, me voy a ir, ¿no? O sea, me amenazó con irse. Y entonces, bueno, a mí me dio mucha tristeza, mucho miedo, y entonces empecé, santo remedio, ¿no? Empecé a comer las verduras, que era un caldito, no me acuerdo si era de pollo o era de res, ¿no? Pero échenle un caldito. Que además, pues bueno, ahora me encantan los calditos, ¿no? De alguna forma, educar a un gato, a un perro, o sea, ustedes mismos, o sea, si no le gritan al gato, si no le ponen un trancazo de cuando en cuando, se va a orinar en la estufa. Si no le gritan al perro, si no le jalan la cadena, si no le ponen una patada de cuando va a hacer lo que él quiera, va a deshacer los sillones. Si no, así sucesivamente. Lo mismo con el niño. Lo mismo Dios con nosotros. Nosotros hacemos lo que queramos. Hemos hecho de este mundo, aunque tenemos ahí claramente sus 10 mandamientos, aunque tenemos claramente sus ordenanzas, aunque nos dice claramente lo que es pecado. Y como he dicho en sesiones pasadas, comerse una uva sin pagarla del centro comercial es pecado. Decir groserías, decir malas palabras es pecado. Tratar mal a alguien es pecado. O sea, todo mal comportamiento, y ahí está muy claro. O sea, no hay nada, ahí no hay frivolidades, ahí no hay relativismo, que, bueno, ¿no? En ese libertinaje hermenéutico que yo interpreto las cosas, no, no ir a misa los domingos es pecado, ¿no? Etcétera. Las relaciones homosexuales son pecado. O sea, puedes patalear, puedes emperrarte, puedes hacer lo que tú quieras, pero son pecado. Y además de todo, pues el demonio se aloja
en el demonio de la lujuria, que además es un demonio muy poderoso, dice, es que se siente rico, claro que se siente rico, digo, no es que yo lo haya probado, ¿no? Pero si la discusión no es que se sienta rico, o sea, decir, pues hay muchas cosas que se sienten rico y no porque, o sea, vivimos en una época hedonista de placer, ¿no? Que pues haz lo que tú quieras, ¿no? O sea, acostarse con 10 es pecado. O sea, las relaciones homosexuales, todas son pecado. Y las relaciones heterosexuales, todas son pecado, excepto la que haces con tu esposa, que él, el Señor, ha bendecido, ¿no? A través del sacramento del matrimonio. Hazle como tú quieras. Esas reglas yo no las puse, las puso el Altísimo. Entonces, ¿qué medios tiene Dios para hacer que no nos orinemos en la cocina, en la estufa como el gato? Que no le escupamos en la cara, digo, que no intentemos, ¿no? Que no digamos todo, o sea, todas esas estupideces, todas esas burlas. Acuérdense del caso este de la entrega de los Golden Globes en, en, en Hollywood, y 1 o 2 días después, ¿no? Se desataron todos estos incendios. Sí, Dios manifiesta su ira a través de grandes catástrofes naturales, pestes. Por cierto, la palabra peste no es una grosería, ¿no? Eh, lo digo para cierta persona. Terremotos, eh, pueden ser, no lo serán siempre, castigos de Dios. Sí, ciertamente. La persona que se porta bien, que va a misa de los domingos, todos somos pecadores, ciertamente, que reza el rosario por la mañana, que trata, ¿no? De portarse bien. Sabemos que siempre caeremos en el pecado y todo. No tiene de qué preocuparse. Incluso esa persona puede morir, como habrán muerto algunos justos no sé, en los huracanes en Acapulco. Ese huracán, el primero sobre todo, ¿no? Que ya he platicado, tan extraño. Primero, 8 horas antes no era no era realmente un peligro para el puerto de Acapulco, y que de pronto se soltó su furia y arrasó con todo, ¿no? En un lugar como Acapulco, no ciertamente todos, que es Sodoma y Gomorra, igual que California, igual que la Ciudad de México, igual que todos lados. O sea, con guerras, todo lo que ocurre en Medio Oriente, todo lo que ocurre, o sea, es una... ¿Cómo? Usted solo díganme, ¿cómo rayos puede hacer Dios para que entremos en razón? O sea, si nunca te ve por su casa, porque tú dices, Dios está en todo lugar y Dios no necesita iglesias. Dios no, güey, pero tú sí. Créeme que tú sí. Dios no necesita, no, Dios no, Dios lo tiene todo, pero tú sí. Tú sí necesitas ir a misa, tú sí necesitas rezar, porque además de todo, eso es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil de ver. Eh, es creo que evidente que este mundo físico de la razón, de nuestra razón y de nuestra lógica, no es el único que existe. Y no estoy hablando a la Jaime Maussan, ¿no? O sea, no, yo no voy a ser intrusivo en su campo. Eso dejémoslo para Maussan. O sea, es evidente que existe un mundo espiritual, un mundo que nosotros no vemos, a veces sí, un mundo metafísico, espiritual, intangible, sobrenatural, que no actúa bajo los preceptos, las normas de nuestro mundo físico. Eso es más que evidente. Es evidente que existe un demonio en esta sociedad. Claro, los profesores universitarios, que son los más ciegos, pues no los van a ver, ¿no? O los poetas, o los intelectuales, o los periodistas. No todos, ciertamente no todos. Hay sus honrosísimas y encomiables y elogiables excepciones, pero son eso
desafortunadamente, ¿no? O sea, entonces, cuando tú puedes morir siendo justo, pero no te preocupes. En verdad, la verdadera vida este es como un ensayo, digamos, ¿no? Un ensayo muy real, ciertamente. Un ensayo en donde te tienes que ganar la gloria de Dios. Un ensayo en donde es como que tienes que evitar el infierno. Porque el infierno, claro que existe. Y el purgatorio también existe. La gran mayoría de nosotros, bueno, ya no canten victoria, este, iremos, si bien nos va, al purgatorio, a pagar por nuestros pecados. Toda esta idea protestante, ¿no? De que pues Dios es bueno y me va a perdonar, pues sí es bueno, sí es bueno y sí te va a perdonar. Si reconoces tus pecados, si te arrepientes de ellos, etcétera. La idea de Dante no escribió esto solo por su propia cuenta. Dante, claro que hay algo que se llama Espíritu Santo, está en la Biblia claramente en las Escrituras. Recuerden, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mm, toda, toda vida espiritual, que pues, nosotros estamos, que en nuestro caso tiene que ser una vida espiritual, una vida social, una vida física, o sea, no las podemos separar. Pero toda vida, o sea, tanto la física, todas las facetas y los ámbitos de nuestras vidas, invariablemente van por el asunto de lo empírico. O sea, hay una teoría, hay cosas que sabemos. En el caso de lo espiritual, la Biblia, por ejemplo, el catecismo de la iglesia, etcétera, las oraciones, todas esas cosas. Pero en el caso de la vida espiritual, tiene que pasar por un asunto empírico. O sea, si tú no haces esa chamba, o sea, como decir, no puedes pensar que tú vas a tener un cuerpo envidiable, no digo a menos que estés tocado por Dios, pero después de haber tragado todo lo que tragaste en diciembre y todo lo que te echaste a principios, rematando con la rosca en todo el maratón Guadalupe Reyes, no pensarás que vas a tener un cuerpo envidiable, ¿no? Entonces, ¿y qué requiere? Requiere de un trabajo, de un esfuerzo. Bueno, el trabajo espiritual, la vida espiritual también. Requiere un trabajo físico, perdón, de un trabajo empírico, de mucho esfuerzo que también llega a ser físico, porque leer la Biblia, pues no es como leer el Condorito, ¿no? O la familia Burrón. Bueno, ya no existen esas historietas impresas. Entonces requiere de un esfuerzo, de una dedicación, ¿no? O sea, irte a hacer una procesión a la basílica, pues también requiere. Pero ahí lo vas viviendo. Se te va dando, te vas llenando de gracia, de las gracias del Señor, del Espíritu Santo. Eso por fuerza tiene que ser empírico. Quien no conoce a la Virgen María, bueno, pues claro, o sea, porque no te ha sido negado, pero también te ha sido negado porque tú no lo has visto, porque tú no lo has buscado, porque tú no has hecho esa chamba, ese trabajo de lo que te corresponde a ti. No te va a llegar así nada más sentadote. Bueno, por cierto, a mí sí me llegó nada más sentadote. En realidad estaba parado. Hubo una declaración reciente, y ya con eso me retiro rápido, del Papa Francisco. El Papa, fíjense nada más, que él calificaba prácticamente, o sea, ya el Papa ya es psicólogo también, ¿no? La competencia está muy canija. Ya hasta el Papa hace sus diagnósticos psicológicos. Y decía que aquellos de que están como muy empecinados en la misa en latín, la misa en latín es hermosa, es bellísima, es una experiencia realmente, no sé, de mucha divinidad, mística, lo que ustedes quieran poner. Eso quiere decir que el Papa, siendo Papa con todo a su edad, a sus 88 años, habiendo llegado hasta donde ha llegado, no le han sido reveladas las bellezas de la vida de la misa en latín. Son pocos lugares en la Ciudad de México que ofrecen misa en latín. Una de ellas es esta parroquia hermosísima en Salto del Agua, se llama Capilla del Inmaculado Corazón, de la Inmaculada Concepción, perdón, entre Fray Servando y Eje Central. Lo tienes que vivir. Si no lo vives y lo tienes que trabajar, pues no esperes que va a llegar, ¿no? Bueno, gracias por vernos. Ya me despido. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por sus comentarios. Dios los bendiga. Adiós. Nos vemos la próxima.